Carta Apostólica Maine Novicium Domine del Sumo Pontífice Juan Pablo II al Episcopado, al clero y a los fieles para el año de la Eucaristía. Octubre 2004-octubre 2005. Introducción 1. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída. CF, LC 24.29. Esta fue la invitación apremiante que, la tarde misma del día de la resurrección, los dos discípulos que se dirigían hacia Emaús hicieron al caminante que a lo largo del trayecto se había unido a ellos. Abrumados por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro, ya resucitado. No obstante, habían experimentado cómo ardía su corazón. CF. Ibid. 32, mientras él les hablaba, explicando las Escrituras. La luz de la palabra ablandaba la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos. CF. Ibid. 31. Entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel caminante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su espíritu al deseo de la plena luz. Quédate con nosotros, suplicaron, y él aceptó. Poco después el rostro de Jesús desaparecería, pero el maestro se había quedado veladamente en el pan partido, ante el cual se habían abierto sus ojos. 2. El icono de los discípulos de Emaús viene bien para orientar un año en que la Iglesia estará dedicada especialmente a vivir el misterio de la Santísima Eucaristía. En el camino de nuestras dudas e inquietudes, y a veces de nuestras amargas desilusiones, el divino caminante sigue haciéndose nuestro compañero para introducirnos, con la interpretación de las Escrituras, en la comprensión de los misterios de Dios. Cuando el encuentro llega a su plenitud, a la luz de la palabra se añade la que brota del pan de vida, con el cual Cristo cumple a la perfección su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. CF. MT 28.20. 3. La fracción del pan, como al principio se llamaba a la Eucaristía, ha estado siempre en el centro de la vida de la Iglesia. Por ella, Cristo hace presente a lo largo de los siglos el misterio de su muerte y resurrección. En ella se le recibe a él en persona, como pan vivo que ha bajado del cielo, JN 6.51, y con él se nos da la prenda de la vida eterna, merced a la cual se pregusta el banquete eterno en la Jerusalén celeste. Varias veces, y recientemente en la encíclica Ecclesia de Eucharistia, siguiendo la enseñanza de los padres, de los concilios ecuménicos y también de mis predecesores, he invitado a la Iglesia a reflexionar sobre la Eucaristía. Por tanto, en este documento no pretendo repetir las enseñanzas ya expuestas, a las que me remito para que se profundicen y asimilen. No obstante, he considerado que sería de gran ayuda, precisamente para lograr este objetivo, un año entero dedicado a este admirable sacramento. 4. Como es sabido, el año de la Eucaristía abarca desde octubre de 2004 a octubre de 2005. Dos acontecimientos me han brindado una ocasión propicia para esta iniciativa, y marcarán su comienzo y su final: el Congreso Eucarístico Internacional, en programa del 10 al 17 de octubre de 2004 en Guadalajara, México, y la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se tendrá en el Vaticano del 2 al 29 de octubre de 2005 sobre el tema, la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. Otra consideración me ha inducido a dar este paso. Durante este año se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Colonia del 16 al 21 de agosto de 2005. La Eucaristía es el centro vital en torno al cual deseo que se reúnan los jóvenes para alimentar su fe y su entusiasmo. Ya desde hace tiempo pensaba en una iniciativa eucarística de este tipo. En efecto, la Eucaristía representa una etapa natural de la trayectoria pastoral que he marcado a la Iglesia, especialmente desde los años de preparación del jubileo, y que he retomado en los años sucesivos. 5. En esta carta apostólica me propongo subrayar la continuidad de dicha trayectoria, para que sea más fácil a todos comprender su alcance espiritual. Por lo que se refiere al desarrollo concreto del año de la Eucaristía, cuento con la solicitud personal de los pastores de las iglesias particulares, a los cuales la devoción a tan gran misterio inspirará diversas actividades. Además, mis hermanos obispos comprenderán fácilmente que esta iniciativa, al poco de concluir el año del Rosario, se sitúa en un nivel espiritual tan profundo que en modo alguno interfiere en los programas pastorales de cada iglesia. Más aún, puede iluminarlos con provecho, anclándolos, por así decir, en el misterio que es la raíz y el secreto de la vida espiritual tanto de los fieles, como de toda iniciativa eclesial. Por tanto, no pretendo interrumpir el camino pastoral que está siguiendo cada iglesia, sino acentuar en él la dimensión eucarística propia de toda la vida cristiana. Por mi parte, deseo ofrecer con esta carta algunas orientaciones de fondo, confiando en que el pueblo de Dios, en sus diferentes sectores, acoja mi propuesta con diligente docilidad y férvido amor. Y en la línea del concilio y del jubileo, con la mirada puesta en Cristo 6.
Hace 10 años, con la Tertio Milenio Adveniente, 10 de noviembre de 1994, tuve el gozo de indicar a la Iglesia el camino de preparación para el gran jubileo del año 2000. Consideré que esta ocasión histórica se perfilaba en el horizonte como una gracia singular. Ciertamente no me hacía ilusiones de que un simple dato cronológico, aunque fuera sugestivo, comportara de por sí grandes cambios. Desafortunadamente, después del principio del milenio los hechos se han encargado de poner de relieve una especie de cruda continuidad respecto a los acontecimientos anteriores y, a menudo, los peores. Se ha ido perfilando así un panorama que, junto con perspectivas alentadoras, deja entrever oscuras sombras de violencia y sangre que nos siguen entristeciendo. Pero, invitando a la Iglesia a celebrar el jubileo de los 2000 años de la Encarnación, estaba muy convencido, y lo estoy todavía, más que nunca, de trabajar, a largo plazo, para la humanidad. En efecto, Cristo no solo es el centro de la historia de la Iglesia, sino también de la historia de la humanidad. Todo se recapitula en él, cf. EF 1.10, Col 1.15-20. Hemos de recordar el vigor con el cual el Concilio Ecuménico Vaticano II, citando al Papa Pablo VI, afirmó que Cristo es el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización, centro del género humano, gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones. 1. La enseñanza del concilio profundizó en el conocimiento de la naturaleza de la Iglesia, abriendo el ánimo de los creyentes a una mejor comprensión, tanto de los misterios de la fe como de las realidades terrenas a la luz de Cristo. En él, Verbo hecho carne, se revela no solo el misterio de Dios, sino también el misterio del hombre mismo. 2. En él, el hombre encuentra redención y plenitud. 7. Al inicio de mi pontificado, en la encíclica Redemptor Hominis, expuse ampliamente esta temática que he retomado en otras ocasiones. El jubileo fue el momento propicio para llamar la atención de los creyentes sobre esta verdad fundamental. La preparación de aquel gran acontecimiento fue totalmente trinitaria y cristocéntrica. En dicho planteamiento no se podía olvidar la Eucaristía. Al disponernos hoy a celebrar un año de la Eucaristía, me es grato recordar que ya en la Tertio Milenio Adveniente escribí: el 2000 será un año intensamente eucarístico. En el sacramento de la Eucaristía el Salvador, encarnado en el seno de María hace 20 siglos, continúa ofreciéndose a la humanidad como fuente de vida divina. 3. El Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Roma concretó este aspecto del gran jubileo. Vale la pena recordar también que, en plena preparación del jubileo, en la Carta Apostólica Dais Domini propuse a la consideración de los creyentes el tema del domingo, como Día del Señor resucitado y día especial de la Iglesia. Invité entonces a todos a redescubrir el corazón del domingo en la celebración eucarística. 4. Contemplar con María el rostro de Cristo. 8. La herencia del gran jubileo se recogió en cierto modo en la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte. En este documento de carácter programático sugerí una perspectiva de compromiso pastoral basado en la contemplación del rostro de Cristo, en el marco de una pedagogía eclesial capaz de aspirar a un alto grado de santidad, al que se llega especialmente mediante el arte de la oración. 5. Tampoco podía faltar en esta perspectiva el compromiso litúrgico y, de modo particular, la atención a la vida eucarística. Escribí entonces, en el siglo XX, especialmente a partir del concilio, la comunidad cristiana ha ganado mucho en el modo de celebrar los sacramentos y sobre todo la Eucaristía. Es preciso insistir en este sentido, dando un realce particular a la Eucaristía dominical y al domingo mismo, sentido como día especial de la fe, día del Señor resucitado y del don del Espíritu, verdadera Pascua de la semana. 6. En el contexto de la educación a la oración, invité también a cultivar la liturgia de las horas, con la que la Iglesia santifica el curso del día y la sucesión del tiempo en la articulación propia del año litúrgico. 9. Posteriormente, con la convocatoria del Año del Rosario y la publicación de la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, mediante la reiterada propuesta del Rosario, volví a proponer la contemplación del rostro de Cristo desde la perspectiva mariana. Efectivamente, esta oración tradicional, tan recomendada por el magisterio y tan arraigada en el pueblo de Dios, tiene un carácter marcadamente bíblico y evangélico, centrado sobre todo en el nombre y el rostro de Jesús, contemplando sus misterios y repitiendo las Avemarías. Su ritmo repetitivo es una especie de pedagogía del amor, orientada a promover el mismo amor que María tiene por su Hijo. Por eso, madurando ulteriormente un itinerario multisecular, he querido que esta forma privilegiada de contemplación completara su estructura de verdadero compendio del Evangelio, integrando en ella los misterios de la luz. 7. Y, no corresponde a la Santísima Eucaristía estar en el vértice de los misterios de luz. Del año del Rosario al año de la Eucaristía. 10.
Justo en el corazón del año del Rosario promulgué la encíclica Ecclesia de Eucharistia, en la cual ilustré el misterio de la Eucaristía en su relación inseparable y vital con la Iglesia. Exhorté a todos a celebrar el sacrificio eucarístico con el esmero que se merece, dando a Jesús presente en la Eucaristía, incluso fuera de la misa, un culto de adoración digno de un misterio tan grande. Recordé sobre todo la exigencia de una espiritualidad eucarística, presentando el modelo de María como mujer eucarística. 8. El año de la Eucaristía tiene, pues, un trasfondo que se ha ido enriqueciendo de año en año, si bien permaneciendo firmemente centrado en el tema de Cristo y la contemplación de su rostro. En cierto sentido, se propone como un año de síntesis, una especie de culminación de todo el camino recorrido. Podrían decirse muchas cosas para vivir bien este año. Me limitaré a indicar algunas perspectivas que pueden ayudar a que todos adopten actitudes claras y fecundas. 2. La Eucaristía, misterio de luz. Les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura, LC 24.27. 11. El relato de la aparición de Jesús resucitado a los dos discípulos de Emaús nos ayuda a enfocar un primer aspecto del misterio eucarístico que nunca debe faltar en la devoción del pueblo de Dios, la Eucaristía, misterio de luz. ¿En qué sentido puede decirse esto y qué implica para la espiritualidad y la vida cristiana? Jesús se presentó a sí mismo como la luz del mundo, JN 8.12, y esta característica resulta evidente en aquellos momentos de su vida, como la transfiguración y la resurrección, en los que resplandece claramente su gloria divina. En la Eucaristía, sin embargo, la gloria de Cristo está velada. El sacramento eucarístico es un mysterium fidei, por excelencia. Pero, precisamente a través del misterio de su ocultamiento total, Cristo se convierte en misterio de luz, gracias al cual se introduce al creyente en las profundidades de la vida divina. En una feliz intuición, el célebre icono de la Trinidad de Rublev pone la Eucaristía de manera significativa en el centro de la vida trinitaria. 12. La Eucaristía es luz, ante todo, porque en cada misa la liturgia de la palabra de Dios precede a la liturgia eucarística, en la unidad de las dos mesas, la de la palabra y la del pan. Esta continuidad aparece en el discurso eucarístico del Evangelio de Juan, donde el anuncio de Jesús pasa de la presentación fundamental de su misterio a la declaración de la dimensión propiamente eucarística: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, JN 6.55. Sabemos que esto fue lo que puso en crisis a gran parte de los oyentes, llevando a Pedro a hacerse portavoz de la fe de los otros apóstoles y de la Iglesia de todos los tiempos. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. JN 6.68. En la narración de los discípulos de Emaús, Cristo mismo interviene para enseñar, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, cómo toda la Escritura lleva al misterio de su persona, cf. LC 24.27. Sus palabras hacen arder los corazones de los discípulos, los sacan de la oscuridad de la tristeza y desesperación y suscitan en ellos el deseo de permanecer con Él. Quédate con nosotros, Señor, cf. LC 24.29. 13. Los padres del Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, establecieron que la mesa de la palabra abriera más ampliamente los tesoros de la Escritura a los fieles. 9. Por eso permitieron que la celebración litúrgica, especialmente las lecturas bíblicas, se hiciera en una lengua conocida por todos. Es Cristo mismo quien habla cuando en la Iglesia se lee la Escritura. 10. Al mismo tiempo, recomendaron encarecidamente la homilía como parte de la liturgia misma, destinada a ilustrar la palabra de Dios y actualizarla para la vida cristiana. 11. 40 años después del concilio, el año de la Eucaristía puede ser una buena ocasión para que las comunidades cristianas hagan una revisión sobre este punto. En efecto, no basta que los fragmentos bíblicos se proclamen en una lengua conocida si la proclamación no se hace con el cuidado, preparación previa, escucha devota y silencio meditativo, tan necesarios para que la palabra de Dios toque la vida y la ilumine. Lo reconocieron al partir el pan, LC 24.35. 14. Es significativo que los dos discípulos de Emaús, oportunamente preparados por las palabras del Señor, lo reconocieran mientras estaban a la mesa en el gesto sencillo de la fracción del pan. Una vez que las mentes están iluminadas y los corazones enfervorizados, los signos hablan. La Eucaristía se desarrolla por entero en el contexto dinámico de signos que llevan consigo un mensaje denso y luminoso. A través de los signos, el misterio se abre de alguna manera a los ojos del creyente. Como es subrayado en la encíclica Ecclesia de Eucharistia, es importante que no se olvide ningún aspecto de este sacramento. En efecto, el hombre está siempre tentado a reducir a su propia medida la Eucaristía, mientras que en realidad es él quien debe abrirse a las dimensiones del misterio.
La Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. 12:15. No hay duda de que el aspecto más evidente de la Eucaristía es el de banquete. La Eucaristía nació la noche del Jueves Santo en el contexto de la Cena Pascual. Por tanto, conlleva en su estructura el sentido del convite: tomad, comed. Tomó luego una copa y se la dio diciendo: bebed de ella todos. Mt 26, 26.27. Este aspecto expresa muy bien la relación de comunión que Dios quiere establecer con nosotros y que nosotros mismos debemos desarrollar recíprocamente. Sin embargo, no se puede olvidar que el banquete eucarístico tiene también un sentido profunda y primordialmente sacrificial. 13. En él Cristo nos presenta el sacrificio ofrecido una vez por todas en el Gólgota. Aun estando presente en su condición de resucitado, Él muestra las señales de su pasión, de la cual cada Santa Misa es su memorial, como nos recuerda la liturgia con la aclamación después de la consagración: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Al mismo tiempo, mientras actualiza el pasado, la Eucaristía nos proyecta hacia el futuro de la última venida de Cristo, al final de la historia. Este aspecto escatológico da al sacramento eucarístico un dinamismo que abre al camino cristiano el paso a la esperanza. Yo estoy con vosotros todos los días. Mt 28.20. 16. Todos estos aspectos de la Eucaristía confluyen en lo que más pone a prueba nuestra fe: el misterio de la presencia real. Junto con toda la tradición de la Iglesia, nosotros creemos que bajo las especies eucarísticas está realmente presente Jesús. Una presencia, como explicó muy claramente el Papa Pablo VI, que se llama real, no por exclusión, como si las otras formas de presencia no fueran reales, sino por antonomasia, porque por medio de ella Cristo se hace sustancialmente presente en la realidad de su cuerpo y de su sangre. 14. Por esto la fe nos pide que, ante la Eucaristía, seamos conscientes de que estamos ante Cristo mismo. Precisamente su presencia da a los diversos aspectos: banquete, memorial de la Pascua, anticipación escatológica, un alcance que va mucho más allá del puro simbolismo. La Eucaristía es misterio de presencia, a través del que se realiza de modo supremo la promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el final del mundo. Celebrar, adorar, contemplar. 17. Gran misterio la Eucaristía, misterio que ante todo debe ser celebrado bien. Es necesario que la Santa Misa sea el centro de la vida cristiana y que en cada comunidad se haga lo posible por celebrarla decorosamente, según las normas establecidas, con la participación del pueblo, la colaboración de los diversos ministros en el ejercicio de las funciones previstas para ellos, y cuidando también el aspecto sacro que debe caracterizar la música litúrgica. Un objetivo concreto de este año de la Eucaristía podría ser estudiar a fondo en cada comunidad parroquial la ordenación general del misal romano. El modo más adecuado para profundizar en el misterio de la salvación realizada a través de los signos es seguir con fidelidad el proceso del año litúrgico. Los pastores deben dedicarse a la catequesis mistagógica, tan valorada por los padres de la Iglesia, la cual ayuda a descubrir el sentido de los gestos y palabras de la liturgia, orientando a los fieles a pasar de los signos al misterio y a centrar en él toda su vida. 18. Hace falta, en concreto, fomentar, tanto en la celebración de la misa como en el culto eucarístico fuera de ella, la conciencia viva de la presencia real de Cristo, tratando de testimoniarla con el tono de la voz, con los gestos, los movimientos y todo el modo de comportarse. A este respecto, las normas recuerdan, y yo mismo lo he recordado recientemente: 15. El relieve que se debe dar a los momentos de silencio, tanto en la celebración como en la adoración eucarística. En una palabra, es necesario que la manera de tratar la Eucaristía por parte de los ministros y de los fieles exprese el máximo respeto. 16. La presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Sal 33, 34, 9. La adoración eucarística fuera de la misa debe ser durante este año un objetivo especial para las comunidades religiosas y parroquiales. Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Profundicemos nuestra contemplación personal y comunitaria en la adoración, con la ayuda de reflexiones y plegarias centradas siempre en la palabra de Dios y en la experiencia de tantos místicos antiguos y recientes. El rosario mismo, considerado en su sentido profundo, bíblico y cristocéntrico, que he recomendado en la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, puede ser una ayuda adecuada para la contemplación eucarística, hecha según la escuela de María y en su compañía. 17. Que este año se viva con particular fervor la solemnidad del Corpus Christi con la tradicional procesión.
que la fe en Dios que, encarnándose, se hizo nuestro compañero de viaje, se proclame por doquier y particularmente por nuestras calles y en nuestras casas, como expresión de nuestro amor agradecido y fuente de inagotable bendición. 3. La Eucaristía, fuente y epifanía de comunión. Permaneced en mí, y yo en vosotros. JN 15.4. 19. Cuando los discípulos de Emaús le pidieron que se quedara con ellos, Jesús contestó con un don mucho mayor. Mediante el sacramento de la Eucaristía encontró el modo de quedarse en ellos. Recibir la Eucaristía es entrar en profunda comunión con Jesús. Permaneced en mí, y yo en vosotros. JN 15.4. Esta relación de íntima y recíproca permanencia nos permite anticipar en cierto modo el cielo en la tierra. ¿No es quizás este el mayor anhelo del hombre? ¿No es esto lo que Dios se ha propuesto realizando en la historia su designio de salvación? Él ha puesto en el corazón del hombre el hambre de su palabra, cf. Am 8.11, un hambre que solo se satisfará en la plena unión con Él. Se nos da la comunión eucarística para saciarnos de Dios en esta tierra, a la espera de la plena satisfacción en el cielo. Un solo pan, un solo cuerpo 20. Pero la especial intimidad que se da en la comunión eucarística no puede comprenderse adecuadamente ni experimentarse plenamente fuera de la comunión eclesial. Esto lo he subrayado repetidamente en la encíclica Ecclesia de Eucharistia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, se camina con Cristo, en la medida en que se está en relación con su cuerpo. Para crear y fomentar esta unidad Cristo envía el Espíritu Santo, y Él mismo la promueve mediante su presencia eucarística. En efecto, es precisamente el único pan eucarístico el que nos hace un solo cuerpo. El apóstol Pablo lo afirma: un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. 1 Co 10.17. En el misterio eucarístico Jesús edifica la Iglesia como comunión, según el supremo modelo expresado en la oración sacerdotal: como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. JN 17.21. 21. La Eucaristía es fuente de la unidad eclesial y, a la vez, su máxima manifestación. La Eucaristía es epifanía de comunión. Por ello la Iglesia establece ciertas condiciones para poder participar de manera plena en la celebración eucarística. 18. Son exigencias que deben hacernos tomar conciencia cada vez más clara de cuán exigente es la comunión que Jesús nos pide. Es comunión jerárquica, basada en la conciencia de las distintas funciones y ministerios, recordada también continuamente en la plegaria eucarística al mencionar al Papa y al Obispo diocesano. Es comunión fraterna, cultivada por una espiritualidad de comunión, que nos mueve a sentimientos recíprocos de apertura, afecto, comprensión y perdón. 19. Un solo corazón y una sola alma. HCH 4.32. 22. En cada Santa Misa nos sentimos interpelados por el ideal de comunión que el libro de los Hechos de los Apóstoles presenta como modelo para la Iglesia de todos los tiempos. La Iglesia congregada alrededor de los apóstoles, convocada por la palabra de Dios, es capaz de compartir no solo lo que concierne los bienes espirituales, sino también los bienes materiales. Cf. HCH 2.42-47, 4.32-35. En este año de la Eucaristía el Señor nos invita a acercarnos lo más posible a este ideal. Que se vivan con particular intensidad los momentos ya sugeridos por la liturgia para la misa estacional, que el obispo celebra en la catedral con sus presbíteros y diáconos, y con la participación de todo el pueblo de Dios. Esta es la principal manifestación de la Iglesia. 20. Pero será bueno promover otras ocasiones significativas también en las parroquias, para que se acreciente el sentido de la comunión, encontrando en la celebración eucarística un renovado fervor. El Día del Señor 23. Es de desear vivamente que en este año se haga un especial esfuerzo por redescubrir y vivir plenamente el domingo como Día del Señor y Día de la Iglesia. Sería motivo de satisfacción si se meditase de nuevo lo que ya escribí en la carta apostólica Dais Domini. En efecto, precisamente en la misa dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el resucitado se les manifestó estando reunidos. Cf. JN 20.19. En aquel pequeño núcleo de discípulos, primicia de la Iglesia, estaba en cierto modo presente el pueblo de Dios de todos los tiempos. 21. Que los sacerdotes en su trabajo pastoral presten, durante este año de gracia, una atención todavía mayor a la misa dominical, como celebración en la que los fieles de una parroquia se reúnen en comunidad, constatando cómo participan también ordinariamente los diversos grupos, movimientos y asociaciones presentes en la parroquia. IV. La Eucaristía, principio y proyecto de misión. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén. LC 24.33. 24.
Los dos discípulos de Emaús, tras haber reconocido al Señor, se levantaron al momento, LC 24.33, para ir a comunicar lo que habían visto y oído. Cuando se ha tenido verdadera experiencia del resucitado, alimentándose de su cuerpo y de su sangre, no se puede guardar la alegría solo para uno mismo. El encuentro con Cristo, profundizado continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y dar testimonio. Lo subrayé precisamente en la homilía en que anuncié el año de la Eucaristía, refiriéndome a las palabras de Pablo: cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamaréis la muerte del Señor, hasta que vuelva. 1 Co 11.26. El apóstol relaciona íntimamente el banquete y el anuncio. Entrar en comunión con Cristo en el memorial de la Pascua significa experimentar al mismo tiempo el deber de ser misioneros del acontecimiento actualizado en el rito. 22. La despedida al finalizar la misa es como una consigna que impulsa al cristiano a comprometerse en la propagación del Evangelio y en la animación cristiana de la sociedad. 25. La Eucaristía no solo proporciona la fuerza interior para dicha misión, sino también, en cierto sentido, su proyecto. En efecto, la Eucaristía es un modo de ser que pasa de Jesús al cristiano y, por su testimonio, tiende a irradiarse en la sociedad y en la cultura. Para lograrlo, es necesario que cada fiel asimile, en la meditación personal y comunitaria, los valores que la Eucaristía expresa, las actitudes que inspira, los propósitos de vida que suscita. ¿Por qué no ver en esto la consigna especial que podría surgir del año de la Eucaristía? Acción de gracias. 26. Un elemento fundamental de este proyecto aparece ya en el sentido mismo de la palabra Eucaristía, acción de gracias. En Jesús, en su sacrificio, en su sí incondicional a la voluntad del Padre, está el sí, el gracias, el amén, de toda la humanidad. La Iglesia está llamada a recordar a los hombres esta gran verdad. Es urgente hacerlo sobre todo en nuestra cultura secularizada, que respira el olvido de Dios y cultiva la vana autosuficiencia del hombre. Encarnar el proyecto eucarístico en la vida cotidiana, donde se trabaja y se vive, en la familia, la escuela, la fábrica y en las diversas condiciones de vida, significa, además, testimoniar que la realidad humana no se justifica sin referirla al Creador. Sin el Creador la criatura se diluye. 23. Esta referencia trascendente, que nos obliga a un continuo dar gracias, justamente a una actitud eucarística, por todo lo que tenemos y somos, no perjudica la legítima autonomía de las realidades terrenas. 24. Sino que la sitúa en su auténtico fundamento, marcando al mismo tiempo sus propios límites. En este año de la Eucaristía los cristianos se han de comprometer más decididamente a dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo. No tengamos miedo de hablar de Dios ni de mostrar los signos de la fe con la frente muy alta. La cultura de la Eucaristía promueve una cultura del diálogo que en ella encuentra fuerza y alimento. Se equivoca quien cree que la referencia pública a la fe menoscaba la justa autonomía del Estado y de las instituciones civiles, o que puede incluso fomentar actitudes de intolerancia. Si bien no han faltado en la historia errores, inclusive entre los creyentes, como reconocí con ocasión del jubileo, esto no se debe a las raíces cristianas, sino a la incoherencia de los cristianos con sus propias raíces. Quien aprende a decir gracias como lo hizo Cristo en la cruz, podrá ser un mártir, pero nunca será un torturador. El camino de la solidaridad. 27. La Eucaristía no solo es expresión de comunión en la vida de la Iglesia, es también proyecto de solidaridad para toda la humanidad. En la celebración eucarística la Iglesia renueva continuamente su conciencia de ser signo e instrumento, no solo de la íntima unión con Dios, sino también de la unidad de todo el género humano. 25. La misa, aun cuando se celebre de manera oculta o en lugares recónditos de la tierra, tiene siempre un carácter de universalidad. El cristiano que participa en la Eucaristía aprende de ella a ser promotor de comunión, de paz y de solidaridad en todas las circunstancias de la vida. La imagen lacerante de nuestro mundo, que ha comenzado el nuevo milenio con el espectro del terrorismo y la tragedia de la guerra, interpela más que nunca a los cristianos a vivir la Eucaristía como una gran escuela de paz, donde se forman hombres y mujeres que, en los diversos ámbitos de responsabilidad de la vida social, cultural y política, sean artesanos de diálogo y comunión. Al servicio de los últimos. 28. Hay otro punto aún sobre el que quisiera llamar la atención, porque en él se refleja en gran parte la autenticidad de la participación en la Eucaristía celebrada en la comunidad. Se trata de su impulso para un compromiso activo en la edificación de una sociedad más equitativa y fraterna. Nuestro Dios ha manifestado en la Eucaristía la forma suprema del amor, trastocando todos los criterios de dominio, que rigen con demasiada frecuencia las relaciones humanas, y afirmando de modo radical el criterio del servicio. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. MS 9.35.
No es casual que en el Evangelio de Juan no se encuentre el relato de la institución eucarística, pero sí el lavatorio de los pies, cf. JN 13.1-20, inclinándose para lavar los pies a sus discípulos. Jesús explica de modo inequívoco el sentido de la Eucaristía. A su vez, San Pablo reitera con vigor que no es lícita una celebración eucarística en la cual no brille la caridad, corroborada al compartir efectivamente los bienes con los más pobres, cf. 1 Co 11, 17-22, 27-34. ¿Por qué, pues, no hacer de este año de la Eucaristía un tiempo en que las comunidades diocesanas y parroquiales se comprometan especialmente a afrontar con generosidad fraterna alguna de las múltiples pobrezas de nuestro mundo? Pienso en el drama del hambre que atormenta a cientos de millones de seres humanos, en las enfermedades que flagelan a los países en desarrollo, en la soledad de los ancianos, la desazón de los parados, el trasiego de los emigrantes. Se trata de males que, si bien en diversa medida, afectan también a las regiones más opulentas. No podemos hacernos ilusiones, por el amor mutuo y, en particular, por la atención a los necesitados se nos reconocerá como verdaderos discípulos de Cristo, cf. JN 13.35, MT 25.31-46. En base a este criterio se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas. Conclusión. 29. O Sacrum Convivium, in quo Christus sumitur. El año de la Eucaristía nace de la conmoción de la Iglesia ante este gran misterio. Una conmoción que me embarga continuamente. De ella surgió la encíclica Ecclesia de Eucharistia. Considero como una grande gracia del 27º año de ministerio petrino que estoy a punto de iniciar, el poder invitar ahora a toda la Iglesia a contemplar, alabar y adorar de manera especial este inefable sacramento. Que el año de la Eucaristía sea para todos una excelente ocasión para tomar conciencia del tesoro incomparable que Cristo ha confiado a su Iglesia. Que sea estímulo para celebrar la Eucaristía con mayor vitalidad y fervor, y que ello se traduzca en una vida cristiana transformada por el amor. En esta perspectiva se podrán realizar muchas iniciativas según el criterio de los pastores de las iglesias particulares. A este respecto, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ofrecerá propuestas y sugerencias útiles. Pero no pido que se hagan cosas extraordinarias, sino que todas las iniciativas se orienten a una mayor interioridad. Aunque el fruto de este año fuera solamente avivar en todas las comunidades cristianas la celebración de la misa dominical e incrementar la adoración eucarística fuera de la misa, este año de gracia habría conseguido un resultado significativo. No obstante, es bueno apuntar hacia arriba, sin conformarse con medidas mediocres, porque sabemos que podemos contar siempre con la ayuda de Dios. 30. A vosotros, queridos hermanos en el episcopado, os confío este año, con la seguridad de que acogeréis mi invitación con todo vuestro ardor apostólico. Vosotros, sacerdotes, que repetís cada día las palabras de la consagración y sois testigos y anunciadores del gran milagro de amor que se realiza en vuestras manos, dejaos interpelar por la gracia de este año especial, celebrando cada día la Santa Misa con la alegría y el fervor de la primera vez, y haciendo oración frecuentemente ante el sagrario. Que sea un año de gracia para vosotros, diáconos, entregados al ministerio de la palabra y al servicio del altar. También vosotros, lectores, acólitos, ministros extraordinarios de la comunión, tomad conciencia viva del don recibido con las funciones que se os han confiado para una celebración digna de la Eucaristía. Me dirijo en particular a vosotros, futuros sacerdotes. En la vida del seminario tratad de experimentar la delicia, no solo de participar cada día en la Santa Misa, sino también de dialogar reposadamente con Jesús Eucaristía. Vosotros, consagrados y consagradas, llamados por vuestra propia consagración a una contemplación más prolongada, recordad que Jesús en el sagrario espera teneros a su lado para rociar vuestros corazones con esa íntima experiencia de su amistad, la única que puede dar sentido y plenitud a vuestra vida. Todos vosotros, fieles, descubrid nuevamente el don de la Eucaristía como luz y fuerza para vuestra vida cotidiana en el mundo, en el ejercicio de la respectiva profesión y en las más diversas situaciones. Descubridlo sobre todo para vivir plenamente la belleza y la misión de la familia. En fin, espero mucho de vosotros, jóvenes, y os renuevo la cita en Colonia para la Jornada Mundial de la Juventud. El tema elegido, Venimos a adorarlo, MT 2.2, es particularmente adecuado para sugeriros la actitud apropiada para vivir este año eucarístico. Llevad al encuentro con Jesús oculto bajo las especies eucarísticas todo el entusiasmo de vuestra edad, de vuestra esperanza, de vuestra capacidad de amar. 31. Tenemos ante nuestros ojos los ejemplos de los santos, que han encontrado en la Eucaristía el alimento para su camino de perfección.
¿Cuántas veces han derramado lágrimas de conmoción en la experiencia de tan gran misterio y han vivido indecibles horas de gozo nupcial ante el sacramento del altar? Que nos ayude sobre todo la Santísima Virgen, que encarnó con toda su existencia la lógica de la Eucaristía. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. 26. El pan eucarístico que recibimos es la carne inmaculada del Hijo, ave verum corpus natum de Maria Virgine. Que en este año de gracia, con la ayuda de María, la Iglesia reciba un nuevo impulso para su misión y reconozca cada vez más en la Eucaristía la fuente y la cumbre de toda su vida. Que llegue a todos, como portadora de gracia y gozo, mi bendición. Vaticano, 7 de octubre, memoria de Nuestra Señora del Rosario, del año 2004, 26º de pontificado.